Buenas tardes, somos el grupo 9 del curso de Gestión de Recursos Humanos y hoy presentaremos su trabajo titulado Accidentes laborales en el Perú, un análisis estadístico de la realidad nacional. La elección de este tema nace de una preocupación real y actual. Los accidentes laborales siguen siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Y en el Perú no es ajeno a esta problemática. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020, los accidentes laborales representan la segunda causa de muerte global, con un 20,3% de los casos, solo por debajo del cáncer. Cada año más de 2,7 millones de personas fallecen por causas vinculadas a su trabajo. En el contexto nacional, a pesar de que contamos con leyes sólidas como la ley número 29783 de seguridad y salud en el trabajo, y su reglamento aprobado en 2011, todavía se presentan deficiencias muy importantes en la aplicación de las normas y en la cultura preventiva dentro de las empresas y en el cumplimiento de las medidas de seguridad. Por eso consideramos necesario analizar desde un enfoque estadístico y crítico cómo se manifiesta la siniestralidad laboral en el país y qué avances y retrocesos se han tenido en los últimos años. En este estudio buscamos aportar información que motive la reflexión, la prevención y sobre todo la acción. Bueno, ahora me toca a mí hablar de los objetivos. Nuestro trabajo se propusieron dos objetivos principales, ambos directamente vinculados con el resultado que obtuvimos. El primer objetivo es analizar las tendencias y distribución de los accidentes laborales en el Perú, indicando indicando los tipos de accidentes más frecuentes en qué sectores económicos y con mayor incidencia durante el año del 2024. El segundo objetivo fue evaluar los factores de riesgo más recurrentes en los distritos, en qué sectores económicos relacionados con la frecuencia y el tipo de accidentes, con el fin de orientar acciones preventivas específicas. Este último objetivo es especialmente relevante porque nos permite pasar de los datos numéricos a una interpretación más práctica. Entender por qué ocurren ciertos accidentes en determinados sectores y cómo podrían prevenirse con mejores prácticas laborales. De esta manera, la investigación lo que pretende es generar conciencia sobre la necesidad de fortalecer la gestión preventiva en el entorno laboral, integrando la seguridad como parte esencial de la cultura organizacional. Y a continuación le doy pase a Sebastián. Gracias. La metodología que usamos para este trabajo fue una revisión bibliográfica y documental, lo cual incluyó fuentes secundarias. Se consultaron bases de datos académicas como Scopus y PubMed, además de informes del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Para garantizar la calidad y relevancia de la información, aplicamos criterios de inclusión y exclusión, priorizamos estudios recientes de los últimos 5 años y con metodologías comprobadas. Posteriormente, se realizó un análisis comparativo y crítico de las cifras encontradas, organizándolas en gráficos y tablas que permiten visualizar con claridad las tendencias, los tipos de accidentes y los sectores afectados. Este enfoque metodológico nos permitió obtener una visión integral sobre cómo se comportan los accidentes laborales en el Perú y sobre todo cuáles son los factores estructurales que explican su persistencia a pesar de los avances normativos. Bueno, en cuanto a los resultados, los datos recopilados reflejan una realidad preocupante, aunque con ciertos criterios de avance en materia de registro y prevención. Durante el año 2024 se notificaron un total de 37.928 accidentes laborales en el Perú, de los cuales 280 fueron fatales. Solo en el mes de abril del año 2024, el MTPE registró un total de 3.452 notificaciones. Al desagregar estos datos, encontramos que el 97.68% de los casos
correspondió a accidentes no mortales. El 0.9% de los casos fueron accidentes mortales. Y el 1.19% se clasificó como incidentes peligrosos y el 0.23% correspondió a enfermedades ocupacionales. Respecto a las formas más comunes de accidentes, se identificaron tres categorías. La primera fue caídas de personas con 508 casos, caídas de objetos con 287 casos y golpes o choques con objetos o superficies con 279 casos. Estas cifras demuestran que las caídas siguen siendo el tipo de accidente más recurrente en el país, lo que evidencia deficiencias en medidas básicas de seguridad, señalización y equipamiento de protección personal. Si analizamos la distribución de los accidentes por sectores económicos, observamos que los más afectados son manufactura con el 22%, las actividades inmobiliarias y empresariales con el 15%, el comercio con el 11%, construcción con 8% y minería con 7%. Estos sectores tienen en común el uso intensivo de maquinaria, trabajo físico y exposición a riesgos estructurales. Eso explica la alta incidencia. Si relacionamos estos datos con el segundo objetivo, se observa que los factores de riesgo no son homogéneos, no son los mismos, sino que varían según la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, en la construcción predominan las caídas de altura, en la manufactura los golpes o atrapamientos y en la minería las deficiencias en ventilación y control de materiales. A nivel global, los accidentes laborales representan el 20.3% de las muertes relacionadas con el trabajo. Y en el Perú, a pesar de los planes nacionales de prevención, las cifras han aumentado de 15.000 casos en 2017 a casi 38.000 en 2024. Esto demuestra que las medidas existentes aún no logran una reducción sostenida y se requiere una gestión más focalizada por tipo de industria y factor de riesgo. Ahora, conclusiones, los dejo con Giancarlos. Gracias. Bueno, continuando con las conclusiones, se puede visualizar los resultados obtenidos, los cuales nos permiten afirmar que, a pesar de contar con un marco legal sólido en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el Perú persisten brechas importantes en su aplicación efectiva. La normativa existe, pero la falta de fiscalización constante, la limitada cultura preventiva y la escasa capacitación hacen que las políticas no logren el impacto esperado en la reducción de la siniestralidad laboral. Asimismo, las estadísticas demuestran que los accidentes no mortales continúan siendo la mayoría, pero los accidentes fatales siguen representando un riesgo significativo, especialmente en sectores como manufactura, construcción y minería. Esto refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, la formación continua de personal y los sistemas de registro y monitoreo, de modo que la prevención se convierta en una práctica sostenida y no solo en una obligación legal. Finalmente, promover una cultura de seguridad no solo protege vidas, sino que también incrementa la productividad y contribuye al desarrollo sostenible del país. Bueno, finalmente tenemos nuestras referencias en base a lo expuesto y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.